A reading from the letter to the Hebrews. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, en la antigua alianza, los sacerdotes ofrecían en el templo diariamente y de pie los mismos sacrificios que no podían perdonar los pecados. Cristo, en cambio, ofreció un solo sacrificio por los pecados y se sentó para siempre a la derecha de Dios. No le queda sino aguardar a que sus enemigos sean puestos bajo sus pies. Así, con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los que ha santificado. Lo mismo atestigua el Espíritu Santo, que dice en un pasaje de la Escritura: la alianza que yo estableceré con ellos cuando lleguen esos días, palabra del Señor, es esta: voy a poner mi ley en lo más profundo de su mente y voy a grabarla en sus corazones. Y prosigue después: yo les perdonaré sus culpas y olvidaré para siempre sus pecados. Ahora bien, cuando los pecados se han sido perdonados, ya no hacen falta más ofrendas por ellos. You are a priest forever in the line of Melchizedek. Tú eres sacerdote para siempre. Tú eres sacerdote The para Lord said to siempre. my Lord, sit at my right hand. Esto ha dicho el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha, yo haré de tus contrarios el estrado donde pongas los pies. Tú eres sacerdote para siempre. The Lord will stretch Extenderá el Señor desde Sión tu cetro poderoso, y tú dominarás al enemigo. Tú eres sacerdote para siempre. Yours is princely power in the day of your birth. Es tuyo el señorío el día en que naciste. En los montes sagrados te consagró el Señor antes del alba. Tú eres sacerdote para siempre. The Lord has sworn, and he will not repent. Juró el Señor y no ha de retractarse. Tú eres sacerdote para siempre, como Melquisedec. Tú eres sacerdote para siempre. La semilla es la palabra de Dios y el sembrador es Cristo. Todo aquel que lo encuentra vivirá para siempre. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. On another occasion, Jesus En began aquel tiempo, Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago, gathered around him. y se reunió una muchedumbre tan grande que Jesús tuvo que subir en una barca. Ahí se sentó mientras la gente estaba en tierra, junto a la orilla. Les estuvo enseñando muchas cosas con parábolas y les decía: escuchen, salió el sembrador a sembrar. Cuando iba sembrando, unos granos cayeron en la vereda. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otros cayeron en terrenos pedregosos donde apenas había tierra. Como la tierra no era profunda, las plantas brotaron enseguida, pero cuando salió el sol se quemaron y por falta de raíz se secaron. Otros granos cayeron entre espinas. Las espinas crecieron,
ahogaron las thorns plantas grew up and y no choked las it, dejaron madurar. and it produced no grain. Finalmente, los otros granos Some cayeron en seed tierra fell buena. on rich soil and Las produced plantas fueron fruit. brotando y creciendo It y came up produjeron and el grew and 30, yielded el 30, 60 60, and 100 o el fold. 100 por uno. He added, whoever Y has añadió ears Jesús, ought to hear. el que tenga oídos para oír, que And oiga. when he was alone, those Cuando present se quedaron solos, at the 12 sus questioned acompañantes him y los about 12 the le parable. preguntaron, He ¿qué answered quería them, decir la parábola? the mystery Entonces of the Jesús les kingdom of dijo, God has been granted to you. a ustedes se les ha But confiado to el those secreto del reino de outside, Dios. En everything cambio, comes in a los que están parables, so afuera, that they may look todos and les queda see, oscuro. but not Así, perceive. por más que And miren, hear no and verán. listen, Por but más not que oigan, understand, no in order that entenderán, they may not a be menos que se converted arrepienten and be y filled. sean perdonados. Jesus said to them, do you understand this parable? Y les dijo a continuación, Then how si will no you entienden esta understand parábola, any of the parables? ¿cómo van a comprender todas The las sower demás? sows the El word. sembrador siembra la These are the palabra. ones on the path where the word is sown. Los granos de la verdad As son soon as they aquellos a hear, quienes Satan comes at se siembra once la and palabra, takes away the word pero cuando la sown. acaban de escuchar, viene Satanás These are the ones sown y on se rock, lleva la palabra who when they sembrada hear en the ellos. word, receive it at once with Los que joy, reciben la semilla en but they terreno have no pedregoso root. son los que al escuchar They la last la only for palabra, a time. de momento la reciben con Then when alegría, pero tribulation no or tienen raíces. persecution comes Son because of the word, inconstantes y en cuanto they surge un quickly problema fall o una away. contrariedad por causa de la palabra, Those se dan por sown vencidos. among thorns are another Los que sort. reciben la semilla entre They espinas are the people son los who que hear the escuchan la word, palabra, pero but por la worldly preocupación de esta anxiety, vida, the la lure of seducción de las riches, riquezas y el and deseo the de todos craving los for demás other things que los invade, intrude and choke ahogan la the word, palabra y la and hacen it estéril. bears no fruit. But those sown on rich soil Por fin, are the ones who hear the los word los que reciben la semilla en tierra buena and son bear aquellos fruit, que 30, escuchan la 60, palabra, la and aceptan 100-fold. y dan cosecha. Unos de Verbum 30, Domini. otros de 60 y otros de 100 por uno. Today's reading from Hebrews La lectura de hoy de la carta a los Hebreos capítulo 10 es parte de llevar esta larga conversación acerca de Cristo como sumo sacerdote a su conclusión. Y a lo largo de esta conversación, el autor de Hebreos habla acerca del Salmo 110. Esto tiene dos bisagras. Una es la solemne declaración del el oráculo del Señor. Él dice que sus enemigos serán puestos sobre sus pies. El otro versículo de ese salmo es el 4, donde el Señor jura que los establecerá como sacerdotes en el orden de Melquisedec. Todo lo demás en ese salmo depende de estas dos cosas y las une en aplicación a Cristo. El Señor ya había aplicado a sí mismo la parte donde dice, el Señor le dijo a mi Señor. ¿Cómo puede David decirle a su hijo que es el Mesías, que ha de venir después de él, que es el Señor? Y esto es un problema para los fariseos, porque los padres no llaman Señor a sus hijos, es al revés. Así que es un tema que los deja perplejos.
Throughout the New Testament, Pero a lo largo del Nuevo Testamento, esa frase se repite una y first, otra vez. the part of the Lord Jesus Primero la being parte seated at the donde el right Señor hand Jesús, of que the dice que el Señor Father Jesús está after sentado a the la ascension. derecha del Padre después de la ascensión. Saying the creed, Él asciende a la mano derecha del Padre. Lo decimos en el credo from constantemente y todo esto proviene de este salmo. it's Pero not only aquí mentioning that he no dwells solamente forever at vale the la right pena hand mencionar of que Él the ocupó Father, su but asiento also para siempre a la mano derecha de Dios, that line, sino también la siguiente that he parte, makes his de enemies que his Él footstool, and that he pone a sus waits enemigos bajo until sus his pies enemies are his y footstool. Él espera hasta que That sus is enemigos something repeated estén bajo sus pies. elsewhere in Una 1 cosa que Corinthians escuchamos repetida en otras 15. partes. Por ejemplo, en la primera St. carta a Paul los says Corintios the 15, San same Pablo dice point, that he lo waits till mismo, all his que Él está enemies esperando hasta que are made todos sus his enemigos footstool. sean Now, first, this is sean important estrado para sus pies. in a world where Primero que a nada, lot of people have esto es en a un lot of mundo enemies donde muchas and would personas love to tienen make muchos them enemigos their y les footstool, would love gustaría to put their enemies under their convertirlos en feet. estrado para sus And you pies. see their Les enemies are gustaría just people they don't colocar like, a people sus they enemigos por disagree with debajo de sus pies. ideologically, Usualmente and sus people enemigos son want to personas be con las que están tempted to en view desacuerdo that love through the ideológicamente lens y la of gente modern se politicians or business leaders, siente etc. tentados a repetir eso mismo We have to keep in mind dentro del that contexto de la política moderna, the los enemies of políticos, los líderes de negocios, etcétera. evil Pero spirits, tenemos que recordar defeated quiénes son in los enemigos del temptation. Señor, los espíritus Sin inmundos is que son God's derrotados en enemy, la tentación. El pecado and es death enemigo de itself Dios y la is muerte God's enemy. misma In fact, St. Paul es says in enemigo de 1 Dios. De hecho, Corinthians San Pablo 15 dice en la primera carta a los that the Corintios last 15 enemy to be que el último subjugated enemigo will en be ser death. sometido será la muerte. And this is much more of a Y challenge esto es in un culture desafío mucho más where we grande have para nuestra so cultura, many en folks, donde tenemos tantas especially in the personas, last century or especialmente en el último history, siglo, pero a lo largo have de la historia used humana, que death han as utilizado la their muerte tool and como ally, su herramienta y whether it's the aliado, communists, whether it's the Nazis, or whether ya it's the sea los abortionists or comunistas those o who would los oppose nazis o euthanasia. aquellos They see que death as buscan their el ally, aborto o aquellos que buscan la and they have eutanasia, ven a aligned la muerte themselves como with aliada God's y enemy. se están aliando con el That enemigo enemy de and Dios. all of his Y ese others enemigo, will como be todos put los under demás, his feet. serán puestos This bajo sus is pies. one aspect that he's just pulling that together Este es un as he's bringing this aspecto section to a conclusion. que utiliza para llevar esta But then sección a su we see conclusión. the other Y part, después that vemos you are la a otra priest parte, forever, que eres according to the sacerdote para order siempre of según el Melchizedek. rito de Melquisedec. Earlier in this epistle, he Anteriormente en made esta very clear epístola, él that lo the había dicho muy nature claramente, of a priest que is to la offer naturaleza sacrifice. de un That sacerdote es ofrecer sacrificio. distinguishes a priest Esto from other distingue service in the church. al sacerdote de You otro might tipo de servicio en la proclaim the iglesia. word of God. Otros pueden proclamar la Others palabra de are Dios y es teachers. importante. Otros son Others are maestros. prophets and Otros son healers and profetas miracle workers, etc. St. y Paul sanadores, lists a obradores de variety milagros, of etcétera. gifts. San Pablo But enumera what una serie is de dones distinctive de lo of the que priest is that es he particular, lo que es offers particular para el sacrifice. sacerdote es que él And ofrece what sacrificio. distinguishes Christ Lo as a que priest, and this is distingue a in Cristo como his sacerdote, discussion y esto está throughout en su these chapters, conversación a that lo largo de estos Christ is capítulos high priest, acerca de that Cristo he como sumo offers a sacerdote, sacrifice, que él that ofrece un he's not sacrificio a from pesar the de no priesthood ser of the Levites, del sacerdocio de he's los from the levitas. tribe of Judah, Él es de la tribu de and that Judá his priesthood is different, but not merely y que su different sacerdocio from es the diferente, priesthood pero no of meramente the Levi diferente tribe. al He has sacerdocio not de the la priesthood tribu of de the Leví. Kohen, but rather the priesthood No of tiene el Melchizedek. sacerdocio del Cohen, He sino emphasizes el that this sacerdocio de priesthood Melquisedec. is an Y el eternal énfasis es que este priesthood, sacerdocio no es un beginning, sacerdocio no eterno, end, no tiene principio ni and fin, that he offers
one sacrifice y que Él ofrece un solo sacrificio para siempre, de una sola vez y por todas, en el sacrificio único. the Lamb of Y el God sacrificio único que himself. ofrece es el Cordero de Dios, The other priests might o sea, Él offer mismo. bulls and Los goats demás sacerdotes pueden yearly ofrecer Yom Kippur. toros y They machos might offer the cabríos daily sacrifices for el their día de Yom sins and Kippur the cada sins of año the people. para expiar los pecados This del one pueblo, pero sacrifice este is sacrificio único eternal, es like the eterno, Melchizedek priesthood como el is sacerdocio de Melquisedec and es eterno. it makes it Y clear by one esto deja offering he claro has made que a través perfect de una forever ofrenda ha those who are perfeccionado para being todos consecrated. aquellos que están He siendo doesn't repeat the consagrados. sacrifice. Él no repite el sacrificio. Now, many of us have heard Muchos de criticism. nosotros hemos Well, escuchado you críticas Catholics believe que this. dicen, si Why ustedes do los you católicos have creen eso, Mass entonces, every day? ¿por qué celebran la misa todos los días? Mass is something that is going on Pues every moment of the day, someplace. la misa es algo que se Mass being celebra offered around en the todo world. momento del día en algún lugar del mundo. But we La do misa it se not ofrece because it constantemente, is pero esto lo another hacemos no sacrifice. porque se trate de We un remember that this sacrificio eternal nuevo. sacrifice, Recordamos que este this sacrificio eterno, sacrifice of este Christ sacrificio and perpetuo de his Cristo eternal priesthood y su is sacerdocio only feasible eterno únicamente son because posibles he is God the porque Él es Dios Hijo. Son. He is God made flesh. Él es Dios He became one of us. encarnado. Se And convirtió en his uno de divine nosotros nature remains y su eternal naturaleza because divina he is eternal permanece from eterna porque Él eternity. es eterno y con la There is eternidad no past, verdadera no hay there pasado is no future. y The no eternal God hay has neither futuro. past El nor Dios eterno no future. tiene ni pasado Everything ni is futuro. in the Todo present está moment. en el presente. And his priesthood Y su makes present to sacerdocio us on hace this presentes altar para what nosotros en is este altar eternally, lo que perpetually present to him. está What is presente always eterna y present in his perpetuamente divinity para Él. becomes Lo que está present to siempre us presente en su in divinidad our se time. vuelve presente para nosotros en nuestro He makes tiempo. it available for us. Él lo hace And disponible people para who might todos. criticize Y las daily personas que mass, pueden criticar la they mesa diaria, themselves still ellos have mismos to aún ask, han de Lord, wash decir, away my Señor, sins necesito in your blood, que and laves mis receive pecados en tu sangre. an prayer, an Buscarán act of faith to be oración y washed acto de fe, in the blood of the Lamb. ser lavados And en la they are not carne del Cordero. sacrificing Jesus Y ellos no están again and sacrificando a again every Jesús time they una y ask otra vez that cada vez any que more piden than esto, we are every así time como we say nosotros the words of Jesus. tampoco This estamos is my haciéndolo cada vez body. que decimos las palabras de This is Jesús. the cup of Este my es mi blood. cuerpo, este es Do el cáliz de in mi sangre. remembrance Hagan of me. esto en conmemoración mía. We're not sacrificing him again No estamos and again. sacrificándole otra vez. It Y ese is es el a punto aquí. perpetual Se trata sacrifice de un that he does sacrificio perpetuo as a one que Él offering. realiza como He has made una perfect ofrenda forever única que Él ha those who are perfeccionado being para toda la consecrated. eternidad, aquellos So que están this siendo one consagrados. offering Así becomes que present esta to us. ofrenda única se convierte presente And para nosotros. this is Y the cross. esta es Jesus la cruz, died on a la cross muerte de is Jesús en la cruz eternally available to está us. disponible eternamente That's the para meaning of Mass. nosotros. But it's also the Ese es meaning el of significado de la misa, pero baptism. también es el significado del Baptism. sagrado bautismo. You enter En el into the bautismo mystery of entramos the al cross misterio and are de la baptized cruz into the death y of somos Jesus bautizados so en we la can muerte de rise with Jesucristo him. This is para que Paul's point puedan in resucitar Romans con 6. Él. Ese es el You punto de meet San Pablo en Jesus Romanos 6. crucified in Necesitamos, baptism. encontramos You a meet Cristo, Jesus a on the Cristo cross. crucificado en el bautismo. From the cross, Encontramos a Cristo en la cruz, quien desde Father, la into cruz your hands dijo, I commend my Padre, spirit. en tus But then manos on encomiendo mi Easter espíritu. Sunday, Pero luego praise el our domingo de apostles to Pascua, give them el up to the sacerdote y los Holy Spirit apóstoles in se confirmation entregan
el Espíritu Santo. En la confirmación, encontramos a Cristo crucificado y resucitado, así como lo hemos hecho en el bautismo. En esta Sagrada Eucaristía, encontramos a Cristo crucificado al momento de la consagración, pero el tiempo de la Sagrada Comunión se trata de encontrarlo a Él resucitado de entre los muertos. Estos momentos permanecen presentes porque su ofrenda de sí mismo no termina con la cruz. Eso sería lo que ofrece el ateísmo a las personas, una cruz sin alivio. Más bien, es una muerte y resurrección. En cada sacramento, el poder de su muerte y resurrección viene a nosotros. Encontramos a Jesús en el confesionario, quien dijo en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero el domingo de Pascua, Él da ese poder de perdón a los apóstoles. En cada ese sacramento encontramos a Cristo crucificado y resucitado, porque esa es la naturaleza misma de su sacerdocio, como sacerdote en el orden de Melquisedec. Y esto lo hacemos con fe. Él nos llama a hacer esto, nos llama a ser un pueblo que por fe entra a este misterio, no solamente para que suceda, sino para que de hecho hagamos un acto de fe. Por eso es que después de este capítulo, él desarrollaría más la fe, participa más en ese misterio de la fe. De esta manera, Él ha de derrotar nuestros pecados. Él pondrá nuestros pecados debajo de sus pies. Con- Los tratará como su enemigo y nos tratará a nosotros como sus amigos. Pues regresamos a Él, nos reconciliamos con Él y Él ofrece esa reconciliación y perdón a todos los que confían en Él.